Señores, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Contigo. Y hoy queremos conectar contigo con un tema que sabemos que a veces no nos gusta hablar de ese tema, pero es un tema muy importante y más para estos momentos, para estos tiempos. Y es el tema de las finanzas. Mis hermanas, yo no sé si hay alguna de ustedes que quizás esté luchando con esto, con esta situación que está sucediendo. Yo sé que nos están sintonizando de otros países, quizás o un amigo tuyo está pasando por alguna situación difícil. Te animo a que puedas compartir este video con, con tus amistades. Sé que quizás has perdido tu trabajo, quizás las cosas no están saliendo como pensabas, quizás el presupuesto que tenías no te llega al mes, quizás has tenido que hacer muchísimos malabares, pero también sé que en medio de todo Dios tiene respuestas para nosotros. Así que hoy tengo un invitado muy especial y ustedes van a saber por qué es tan especial este invitado. Pero también quiero que ustedes puedan hacer sus preguntas e inquietudes que ustedes tengan en cuanto a las finanzas. Por favor, ustedes pueden ahí abajo escribir sus preguntas e inquietudes y con muchísimo amor vamos a tratar de ver cómo podemos responderles. Así que déjenme llamar a mi invitado especial, señores. Tan, 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 tan. Déjenme ponerlo por aquí, déjenme ver. Desde Chile nos saludan, vamos a ver. Déjenme ver si... Ok, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Mírenlo aquí. Señores, este que tengo hoy, vamos a ver mientras se conecta. Ahí está. Hola. Señores, este invitado especial es mi papá. Emocionada de verdad de que mi papá pueda estar aquí reunido con nosotros. Vamos a tener la oportunidad de escuchar un poquito de él, pero quiero, antes de que pase el tiempo, quiero que mi papá se introduzca y nos cuente un poquito acerca de él. Bueno, hola, gracias por la invitación. Yo espero poder bendecirle a su comunidad en este tiempo y tratando específicamente este tema. Hablando de mí, yo soy hijo de Dios, un seguidor del Señor Jesús desde mi juventud, desde mi adolescencia. Abría el corazón al Señor para que entrara a mi vida y le he estado sirviendo por todo este tiempo y agradeciendo cada día su cuidado y su bendición para mi vida. En, el Señor me ha dado una familia con 3 hijos, dentro de ellas tú eres la primera, La más grande. y, y la más- y tengo también 34 años, ya casado, sirviendo también en la congregación en diferentes ministerios en todo mi tiempo de estar en los reinos de Dios. Eh, Y últimamente, pues he estado hace más de 10 años trabajando con el Ministerio de Parejas en la Iglesia Cristiana, donde estoy con otras parejas dirigiendo esos grupos. Y allí ustedes saben que a nivel de los matrimonios de la pareja, el tema de la finanza es uno de los temas claves de lo que tratamos y tratamos de orientar a las parejas para fines de que vayan mejorando su salud financiera también. En la parte vocacional soy graduado en contabilidad, con especialidad en auditoría. También tengo alrededor de 25 años o más de 25 años en el área de auditoría operativa y financiera. Y en los talentos y las habilidades que el Señor me ha dado, pues la he estado utilizando, no solamente en la parte secular, sino también en mi vida cristiana y compartiendo con los demás. Amén. Y yo soy testigo de eso, porque ha sido de ejemplo para mí, para mi vida, y yo sé que para mi familia también y mis hermanos. Eh, Recordarles que pueden escribir sus preguntas por ahí para yo chequearlas ahorita al final. Papi, ¿qué impacto tiene lo que estamos viviendo actualmente en nuestras finanzas? ¿Y cuáles cosas nosotros deberíamos considerar en estos tiempos? Bueno, realmente la situación que estamos viviendo con lo del virus
a nivel mundial, a nivel global, tiene un impacto importante en la economía de cada uno de los países, y eso ha estado afectando también, evidentemente, las finanzas de los hogares. Eh, para uno poder enfrentar o tener cierto equilibrio en este tiempo, en la parte financiera, pues tiene que estar considerando aspectos como lo que tiene que ver con el presupuesto de los ingresos y gastos que está teniendo, llevar un control adecuado, principalmente en el tema de los gastos, que evidentemente por las medidas que han tomado los gobiernos de evitar el contagio, han tomado medidas de aislamiento y distanciamiento de las personas. Entonces, en ese sentido, también han tomado medidas para que algunos rubros de las economías se vayan cerrando, precisamente con ese enfoque de evitar el contagio. Y eso ha provocado a que haya una línea más directa en cuanto a los gastos en la familia. Me refiero a enfocarse mayormente al tema de la alimentación principalmente, y el cuidado en la parte de seguridad y ese tipo de cosas. Sí. También tomar en cuenta el tema de los ingresos, que ahí ha sido variado porque va a depender cuál sea, La cómo haya situación. impactado esas medidas que han tomado los gobiernos en cuanto al área donde se desempeña la persona. Entonces, sabemos que hay tipos de instituciones que han cerrado sus operaciones, principalmente en el caso de los servicios y en algunos de ellos, porque no todos realmente. Y también el otro aspecto a considerar es el tema de los ahorros. O sea, que dependiendo, esos tres elementos, principalmente el gasto, ingresos y ahorros, son lo que la familia tiene que estar atento para poder llevar un manejo que le permita enfrentar los cambios que se están dando a nivel económico y que va a impactar directamente a las finanzas de cada una de las familias. Claro, perfecto. Entonces, tenemos que tener claro en que tenemos que tener un presupuesto. O sea, eso no se puede, eso se tiene que tener y ajustar el presupuesto, claro está. Es De acuerdo. probable, es probable que como fue a principio prácticamente de año, algunas de las familias que tienen buena práctica en establecer, presupuestar sus ingresos y gastos y su economía financiera, ya lo hayan realizado quizá a principio de año o a final del año anterior. Y en ese sentido, pues como tú estás mencionando, se requiere que se haya una revisión, que se haga una revisión del presupuesto para modificarlo, ajustarlo a las circunstancias en que se están viviendo. Claro, Si no es una práctica en la familia de hacer el presupuesto, sí deberían entonces, aunque es un tema bastante amplio, sí deberían tratar de, si están en pareja, evidentemente, reunirse con fines de prepararlo, por lo menos por 3 meses, para ver cómo 3 meses o 4 meses, a lo que resta del año, ya para poder tener una visión más clara en cuanto a cómo van a manejar la finanza claro, en estas circunstancias. claro. Eh, y con el enfoque, evidentemente, en tomar en cuenta cómo va el tema de los gastos, que en algunas ocasiones, pues en algunos casos, ha representado quizá una reducción, porque al no estar tan activo en diferentes eh, actividades, valga la redundancia, sino que el enfoque principal es el tema de la alimentación, quizá nos está saliendo mucho, evidentemente no, por el tema de distanciamiento. Eso ha reducido gastos de transporte y así sucesivamente. Ahora, el que está trabajando todavía y eso, sigue incurriendo en otros gastos, pero de todos modos, de una forma u otra, los gastos han sido afectados en su mayoría en el tema de reducción. Claro. Eh, Papi, eh, ajá. este tema que
más los adultos pueden entender un poco por todo lo que está sucediendo. Pero también entiendo que los niños están presentes, quizás están experimentando la ansiedad o la preocupación que los padres están teniendo en cuanto a esta crisis. Entonces, ¿tú piensas que es importante que la familia se involucre en estos aspectos financieros? Eso es clave. Es importantísimo que primero de la pareja, o en caso de que no esté la pareja, pues el que esté dirigiendo la parte financiera de la casa, la guía, la cabeza, involucre evidentemente a los niños. Ellos están viendo, están escuchando, se están informando de todo lo que está pasando. Y es importante que ellos conozcan también cómo impacta a su familia el tema económico o la finanza, esta situación. ¿Para qué? Para que ellos también colaboren. Los niños colaboran, dan ideas. Yo tengo la experiencia de que en el año 2003 y 2004 en nuestro país, República Dominicana, hubo una situación de crisis financiera porque algunas instituciones financieras tuvieron que cerrar y eso provocó una inflación extraordinaria aquí en el país, elevándose los precios de principalmente la canasta familiar, como todos los precios se dispararon de una manera desorbitante, algo que no estábamos acostumbrados y fue una crisis para el país. Los niños escuchaban y estaban enterados de todo lo que estaba pasando porque hoy en día tienen esas facilidades. Y cuando íbamos al supermercado, me decían, pero papi, esto está más barato. O sea, comenzaban a, no, esto no, esto. Y ellos iban adelante y hasta seleccionaban y miraban mucho los precios. Y era algo muy interesante porque eso le da, en primer lugar, le quita presión a uno como padre, porque ellos también ayudan a seleccionar, colaboran y le quitan la presión también porque saben que se tienen que eximir quizá de algunas cosas que desean, porque ahora no podemos comprarlo y uno le puede decir fácilmente porque ellos entienden lo que está pasando y pueden ser un aliado de uno. Si no lo hacemos así, probablemente por su falta de conocimiento, quizás le pidan a uno algo que deseen y que no sea necesario, entonces comiencen a presionar a los padres en la parte financiera. Entonces, si los padres no lo orientan, no lo involucran, pues no van a recibir ese Claro, apoyo que es importantísimo para uno mantener la serenidad que se necesita en estos tiempos de, vamos a decir, de crisis. claro. Así que ya saben, hijos, ustedes pueden apoyar a sus padres en estos momentos y pueden ser de ayuda. Dice una mami por ahí que en su casa han aprendido a cuidar incluso hasta la comida. En momentos cuando se están comiendo, ellos saben que no se puede desperdiciar, así que es importante que podamos hablar con nuestros hijos acerca de esto y que de alguna otra forma ellos se sientan parte de las finanzas también. Entonces, yo sé que se menciona mucho también, al mismo tiempo de la crisis financiera que hay, se menciona mucho el término de solidaridad. ¿Cómo entonces puede esto impactar las finanzas de cada persona? Bueno, la solidaridad es un término muy que ha tomado mucha fuerza hoy en día, no solamente de cara a colaborar uno con el cuidado y evitar el contagio relativo ya al tema de salud, sino también que nosotros, y principalmente nosotros como cristianos, debemos pedirle al Señor que nos dé guianza para reconocer y ver las necesidades que tienen los demás, principalmente lo de la familia de la fe, nuestros familiares, nuestros vecinos de la comunidad, pero tener esa compasión, ese cuidado con los demás y de esa forma ser solidarios. No solamente con el tema de cubrir, evidentemente, y pagar nuestros diezmos y ofrendas para que la obra de Dios siga operando, pero también pedirle al Señor que si nos ha provisto, para que podamos ayudar a las necesidades de los demás, ayudarle a mitigar esas necesidades. Hay
hay mensaje directo del Señor sobre este principio de dar, y la palabra de Dios tiene muchas enseñanzas sobre ello, y como el Señor también nos promete. En Lucas 6:38, el Señor nos dice, das y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante. El Señor promete, y esa realmente no debe ser la intención, pero hay una promesa del Señor detrás de cumplir con ese principio. En Mateo 6:3 también nos habla la palabra, mas cuando tú de limosna, no sepa tu mano izquierda lo que está haciendo tu mano derecha. O sea, que también no debemos publicar, estar publicando, yo le di a aquella persona que necesitaba. O sea, el Señor quiere que lo hagamos de corazón y con la intención de ayudar, pero no para tener, publicarlo, ni que esto sea, que seamos alabados, porque si no lo hacemos así, ahí mismo tendremos otra paga. En Proverbio 19 también le quiero citar ese versículo que dice, a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre. O sea, cuando nosotros le damos al necesitado, le estamos prestando al Señor, y ahí vamos a ver también la mano de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Esto es algo clave que nosotros debemos hoy en día manifestar o expresar nuestro amor hacia los demás, siendo solidario con ellos en sus necesidades. Amén. Y iríamos un poco más amplio, no solamente en el tema económico, también podríamos darle una palabra de ánimo, un consejo. A veces la persona está deprimida, la situación que está pasando en el mundo, la falta de fe, y mayormente lo que no conocen al Señor. Entonces, tendrían que, esperarían de nosotros también que le demos palabra de orientación espiritual, de consejo, para que ellos pudieran fortalecerse en este tiempo. Claro, yo creo. Yo, en mi experiencia, he visto al Señor obrando en mi vida, precisamente porque este principio lo he podido aplicar, y le doy gracias a Dios porque me ha provisto para ayudar también a otros. Así es. De verdad que yo entiendo que este tiempo es un tiempo donde los corazones están prestos para recibir el mensaje de salvación. Y yo puedo contar un testimonio. Mi esposo y yo somos misioneros a tiempo completo aquí mismo en mi país, República Dominicana, en Jarabacoa, está para las montañas, del lado norte. Y de verdad que en momentos difíciles, donde quizás orábamos al Señor, Señor, ¿y de dónde vendrá tal cosa que necesitamos? ¿Cómo va a venir, señores? Y ver la mano de Dios obrar en esos momentos, cuando nos veíamos como en las finanzas, de verdad, pasando un momento difícil, y ver la mano de Dios proveer en esos momentos. Mis hermanos, que a veces veíamos hermanos que hemos ayudado, que hemos servido, no solamente con el ministerio, y a veces nos dejaban canastas de frutas en la puerta. Y eso ha sido de bendición a nuestras vidas. Pero también, mis hermanos, yo puedo contar una anécdota en estos momentos, en estos días, donde nosotros, claro, hemos hecho nuestro presupuesto y todo, y hemos decidido para ayudar a personas que sabemos que necesitan en momentos, mis hermanos, y ver que Dios nos provee a nosotros también, y nos provee para nosotros poder dar a otros también. Y nuestro, ahora mismo, y claro, me he sentido un momento como atribulada, diciendo, pero Señor, porque casi nuestras finanzas vienen de nuestras organizaciones que nos apoyan. Y nosotros, pero ¿y cómo va? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con nuestros apoyadores? Y recuerdo que en estos días subí al techo de mi casa y mientras estaba lloraba el Señor y decía, Señor, pero ¿y cómo va a ser todo esto? Mi esposo es más calmado que yo, mi esposo como que aterriza y me dice, mi amor, no te preocupes, que Dios va a proveer, pero yo me quedo como que, Señor, ¿y cómo? ¿Cómo va a ser? Señores, y justamente en ese momento cuando estoy en el techo, oigo mucho pajaritos, porque ahora los pajaritos se oyen más que nunca, y escucho los pajaritos y el Señor pues, recuerda lo que dice en el versículo de Mateo 6, 25, de ahí en adelante pueden sacar un tiempo para leerlo, pero básicamente lo que quiere decir es, si sabes, si yo proveo para las aves, yo cuidaré
cuidaré también de ti. Recuerda las veces que te he provisto, las veces que te he bendecido. Yo dejé de ahí, mis hermanas, con otra mentalidad, porque no me aferré a esa mentira que quizás estoy creyendo en el momento o esa preocupación, sino que yo decidí creer en el Dios que me proveyó ayer y que va a proveer hoy para mi vida. Y yo sé que ese mismo es para ti. Yo no sé cuál Amén. sea tu necesidad, pero ese mismo Dios va a proveer para ti también, hermana. Así que agarra esa verdad de Dios y atesórala en tu corazón. Y nada, papi, quiero que nos digan, a ver si hay algunas preguntas. Recuerden que estamos recibiendo sus preguntas. Hay una por aquí, déjenme ver. Eh, dice una hermana, tengo, tengo un emprendimiento, he pensado en pedir un préstamo para poder pagar el arriendo. ¿Qué hago? Realmente, la parte de las situaciones que se están dando hoy en día es que algunas de las personas que tienen negocios y que han tenido que cerrar las operaciones, tienen como su flujo de capital, o sea, su flujo de caja se afecta y tienen un flujo de caja negativo porque no están teniendo ingresos. Ha habido facilidades en los gobiernos, en algunos de los gobiernos que han coordinado con las mismas instituciones financieras para que se hagan préstamos blandos, y eso es muy importante, acercarse a su institución financiera y ver esas facilidades que se están dando hoy en día. Debe tomarlo el préstamo, ellos le van a orientar sobre cómo el plazo y ese tipo de datos que necesita para poder enfocarse, luego que ya se comiencen a normalizar las cosas y que comience a tener los ingresos regulares, pues ya podría entrar en el proceso de pago. Algunos inclusive están dando un periodo de gracia antes de realizar los pagos, pero es importante que tenga ese acercamiento a la institución financiera que le apoya o con la cual tiene relaciones para fines de tomar el préstamo. Sí les recomiendo que lo pueda hacer. Hay otra mami que dice, no tengo nada de ahorro, soy nueva en Chile, soy venezolana. Me imagino que ella estará preguntando que cómo empieza todo este proceso. El ahorro, evidentemente, se deriva de ingresos. Y en esta situación, como no conocemos cuál es el rumbo que va a estar tomando la economía en los diferentes países, es importante que se ponga una atención especial en el tema de los ahorros. Porque si no hay ingresos, pues definitivamente no puede haber ahorro, pero si hay ingresos, debemos enfocarnos, como le decía al principio, a controlar los gastos de tal manera que nos quede algo para nosotros tener un ahorro, comenzar a ahorrar, en este caso, con fines de contingencia, con fines de enfrentar cualquier cambio. Porque o sea, el tema tiene un mes y va para 2 meses. No sabemos si más adelante puede tomar quizá 1 o 2 meses más, pero sabemos que en cada país los gobiernos están tomando medidas para ir reabriendo la economía. De todos modos, si hay oportunidad de ingresos, es importante que ahora se establezca, si no tenemos un ahorro para contingencia, que ya lo tuviéramos previamente, y que en ese sentido comenzar a ahorrar algo para poder mitigar un poco el tema del impacto económico que pueda haber más adelante. Muy bien. Y vuelvo y le digo que si hay alguna situación que al no tener un flujo de caja positivo, o sea, que me faltan ingresos y tengo compromisos, si hay facilidad de tarjeta de crédito, si hay deuda, si hay facilidad de préstamos en la institución financiera, es bueno tener un acercamiento porque ahora hay esas facilidades. Los gobiernos están dando esas facilidades y hay que tomarlas para fines de cubrir ese déficit del flujo de caja o de la falta de ingresos y poder resolver de esa manera. Ok, perfecto. Pues entonces vamos a asumir los puntos principales que hemos tocado hoy. Hablamos
de que debemos de controlar los gastos, ¿verdad? Sí, De, control de los gastos, enfocarlo a lo que sea necesario. Los deseos ahora mismo como que hay que diferirlo para después. Vamos de a enfocarnos en controlar los gastos y de esa manera provocar un ahorro, aunque sea mínimo, pero tener un ahorro que nos sirva para contingencia y para cualquier imprevisto que pueda ocurrir, aparte de lo que ya conocemos. claro, Es involucrar. importante, es importante involucrar a la familia, como le decía, a los niños, es importante que nos reunamos con ellos, primero los padres, a ver su presupuesto, a crear el presupuesto si no lo tienen, para ver cómo van a manejarlo. Eso ayuda mucho porque te permite enfocarte mejor y tener un mejor control de las entradas y salidas que vamos a estar teniendo. El presupuesto es clave. Yo sé que eso es algo bastante que requiere quizás otro tipo de otra reunión, pero especialmente ustedes saben que es que el presupuesto de casa en que yo voy a recibir tanto y voy a sacar tanto. O sea, es una entrada y salida que se, se debe estar vigilando mínimo, en este caso ya, si en un tiempo normal uno lo hace mensual, pero como estamos teniendo esta situación, o debería hacerse ya quizá semanal o algo, o sea, reducir la frecuencia del seguimiento, Exacto. dependiendo cómo sea el flujo de efectivo, evidentemente. Pero la familia, involucrarla porque los niños van a colaborar, te van a ayudar a quitarte presión porque ellos van a entender y ellos escuchan y saben lo que está pasando y te van a colaborar. Eso es seguro que te van a colaborar apoyándote en cuanto a cómo se va a administrar la finanza en el hogar. Ser solidario, también le comentaba la importancia de la solidaridad en este tiempo, principalmente con el principio de dar. Ujú. Dar al necesitado, dar a los demás, cumplir con nuestro compromiso eclesiástico, evidentemente, apoyando también en los ministerios y la obra con nuestros diezmos y ofrenda, que es también algo muy importante en nuestra vida cristiana. Eh, y por último, y mucho más importante, confiar en el Señor. Nosotros tenemos que mantenernos confiados en el Señor porque el Señor tiene control y sabe cuáles son nuestras necesidades, Él la conoce y está atento. Si nosotros nos mantenemos conectados con el Señor y confiados en Él, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Eso es seguro porque el Señor es fiel. Y Él nos Amén. dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Dentro de ello está principalmente la finanza, o sea, todos los demás será añadido, o sea, ese amor de Dios sobre nosotros, su cuidado en todos los aspectos, la salud, la finanza, todo, el Señor tiene control y espera que nosotros confiemos en Él. Amén. Amén. Así es. Papi, muchísimas gracias por bendecir nuestra comunidad con tus conocimientos y lo que el Señor ha depositado en ti. Y a todas mis hermanas, gracias por conectarse. Quiero recordarles que el 20, ya este lunes, vamos a empezar nuestro estudio bíblico virtual. Así que si quieres conocer un poquito más de eso, escríbenos por mensaje para decirte cómo puedes inscribirte. Y también recuerden que mañana tenemos un webinar con Betsy Gómez. Va a ser tremendo porque se basa en cómo tú puedes ayudar a tu hija, en desenmascarar 3 mentiras básicas que toda mamá quizás ha pasado por alguna de esas mentiras y el poder descubrir cuál es la verdad de Dios detrás de todo esto. Así que, mis hermanas, gracias por conectarse, gracias por estar ahí con nosotros y gracias, papi, nuevamente A por... la orden, que el Señor le bendiga a todos y que sigan así confiados en el Señor. Amén. Bye bye. Bye bye.